Vamos a orar. Señor y Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, quiero darte gracias, Dios, por el privilegio de tenernos hoy acá, Padre. Realmente es un privilegio, Dios, que pongas en nuestro corazón este deseo de estar acá, Padre. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu esté aquí, Señor. Que sea tu palabra la que pueda hablar, Padre, en medio de mí, Padre Celestial. Te pido, Padre, que todas las mujeres puedan salir con decisiones, Padre. Que puedan ser obedientes a tu palabra, Señor. Que esta prédica, Dios, de Angie también, Dios, que impacte el corazón de cada uno de los que están acá, Padre. Padre, te pido que nos acompañes, que estés con nosotros y que sea tu Espíritu, Padre, hablando por medio de mí, Padre. Quiero dejar todo esto en tus manos y es en el nombre de Jesús en el que te he orado. Amén. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuál es el versículo más corto de la Biblia? Sí. Jesús lloró. Muy bien, es el versículo más corto. Está en Juan 11:35. Dice que Jesús lloró. Ahora tengo otra pregunta. De acuerdo con las palabras de Jesús en la Biblia, ¿ustedes recuerdan cuál es la mujer de la que nosotros nos deberíamos acordar? Está en Lucas 32, dice, acuérdense de la esposa de Lot. Ni siquiera habla con su propio nombre, sino habla de la esposa de Lot. La Biblia en promedio menciona 93 mujeres, unas por haber hecho cosas extraordinarias para Dios, pero otras por haber hecho cosas desagradables para Dios. Pero mira qué interesante que en el versículo 17:32 Jesús pide acordarse de esta mujer, no de Sara, no de María, no de Ruth, sino la esposa de Dios. Pero vamos a mirar en la Biblia por qué Jesús dice que debemos acordarnos de la esposa de Dios. Vamos a leer ahí en el versículo, en el Lucas 17, versículo 33. Llegando, hermana. Vamos a ver por qué Jesús dice que nos debemos acordar. Amén, hermana. Contigo, mi. Lucas 17, 33. El que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Y esta escritura es muy conocida porque la conocemos bien porque estudiamos la Biblia con ella, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Está en los principios bíblicos. Pero aquí Jesús está hablando, ¿qué es más importante para ti? Está hablando que como discípulas no debemos aferrarnos de manera egoísta a nuestra vida terrenal, sino debemos estar dispuestas a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestras emociones y procurar hacer la voluntad de Dios, que es obediencia a su palabra, ¿no? Y me gusta mucho esta escritura también en la versión NTV, porque dice, recuerden que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Los que quieran salvar su vida, la perderán, pero los que la pierdan, la salvarán. Y esto es algo asombroso, hermanas. ¿Saben por qué? El contexto de esta escritura es que Jesús está hablando con sus discípulos del día del juicio y les dice, miren, para cuando llegue ese día, no olviden el ejemplo de la esposa de Lot. Y en otras palabras, les está advirtiendo, no sean como ellos. ¿Pero por qué Jesús les está diciendo eso? Porque ella miró hacia atrás, volvió su mirada al pasado y por causa de eso perdió su vida. El título de la clase, sea una mujer digna de recordar. Y hoy vamos, hermanas, a ver un principio espiritual de lo que debió haber sido la vida de la esposa de Lot. Tengo una pregunta para que ustedes se puedan responder ahí mismo. ¿Por qué quieren ser recordadas? Ser recordadas por ser mujeres increíbles y servir al reino de Dios. Ser mujeres, ser una mujer recordada por ser amorosas, por ser una esposa amorosa, por ser una hermana amorosa o por ser una mujer de fe. Yo estoy segura que hoy tú no quieres ser recordada como la esposa de Lot, que por mirar atrás perdió su vida. Tengo solo un punto, hermanas. Sea
recordada por tu obediencia a Dios. Y acompáñenme a Génesis 19:15. Vamos, Omi. Génesis 19:15. Bueno, vamos. Y el contexto de esta escritura habla de que Dios decide destruir a estas dos ciudades, a Sodoma y a Gomorra, ¿sí? Porque por tanta maldad, ¿no? Aún habiéndole dado Dios tantas oportunidades de arrepentimiento. Entonces, Génesis 19:15 dice: así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot, exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no sean destruidas cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor tuvo compasión. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no seas que perezcas. Y en el versículo 23 dice: Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esa ciudad y todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Wow. Y aquí podemos ver que Dios envía a los ángeles, ¿no?, a advertirle a Lot y a su familia. Le dice: Lot, salgan pronto, porque Dios decidió destruir estas dos ciudades, ¿sí? Yo creo que para Lot esto debió haber sido un momento muy de mucho temor, ¿cierto? Y quizás de muchas dudas también, ¿no? Él tenía que dejar todo allí, ¿sí?, excepto su familia, ¿no? Debió haber sido un momento de mucha tribulación para Lot, ¿no? Que los mismos ángeles tuvieron que coger a Lot y a su familia y sacarlos para que ellos pudieran ser salvos, ¿no? La Biblia en el versículo 16 dice que esto pasó porque Dios les tuvo compasión. Y saben, hermanas, esto es lo que más me gusta de esta escritura, porque se trata de Dios, de su amor y de su misericordia por nosotros, ¿no? Hermanas, lo increíble es que si tú quieres vivir una vida verdadera en Cristo, Dios en su amor envía ángeles a rescatarte, a rescatarnos. Amén. Envía discípulos a tu vida, porque Dios quiere sacarlos, o sacarte, si hoy nos estás visitando, de un lugar del que no estamos destinados a vivir. Y eso pasó con esta familia. Dios quería salvarlos, ¿sí? Pero ¿cuál fue la respuesta de la esposa de Lot? En el versículo 26 dice que ella miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Pierde su vida porque hace exactamente lo que Dios le dice que no haga, ¿no? ¿Qué pudo pasar por la cabeza de esta mujer, de la esposa de Lot? Quizás estaba obsesionada por su pasado, por volver atrás, porque no fue una simple mirada, fue algo que ella hizo fijamente. Y ella básicamente estaba anhelando lo que había dejado atrás. Ella quería regresar hacia atrás, ¿no? Hermanas, eso es una advertencia. Aprendan de su pasado, pero no anhelen volver a ese pasado. Porque lo que sucede es que cuando estamos apegados a nuestro pasado, eso se va a convertir en una carga. Y va a comenzar a pesar más fuerte que nuestra fe, que nuestra vida como discípulas. Hermanas, no es posible caminar hacia adelante y estar poniendo su mirada hacia atrás, porque vas a tropezar y vas a caer. Haz el intento y te darás cuenta. Si tú hoy nos estás visitando, si tú hoy nos estás visitando, yo quiero que hablen la verdad. No extraño mi pasado. Y en verdad, en mi vida personal, yo realmente no extraño mi pasado. No extraño esa vida de oscuridad, esa vida de inmoralidad sexual, no extraño esa vida de soledad que tenía, esa vida de mis malas decisiones que me hacían poner, que yo me hiciera una mujer
victimizada, no extraño esa felicidad momentánea que me traía el mundo, no extraño nada de eso, hermanas. Y quizás ya te pasó que como discípula estuviste pensando en tu pasado, ¿sí? De cómo solías hacer las cosas antes, ¿no? De cómo era tu antiguo trabajo, de cómo te vestías, ¿cierto? De pronto como discípulas ya hemos pensado cómo era nuestra vida antes, ¿cierto? Y a veces podemos quedar con pensamientos de querer volver. Pero una cosa, hermanas, es recordar, ¿sí? Es recordar nuestro pasado. Y a veces lo recordamos cuando estamos estudiando la Biblia con las mujeres, pero es para poder mostrar lo que es capaz de hacer el poder de Dios. ¿Saben, hermanas? Yo pienso un poco en la esposa de Lot. ¿Por qué ella miró hacia atrás? Porque ella desobedeció intencionalmente a Dios. ¿Sí? Y la Biblia no habla de las razones, hermanas. No habla de las razones el por qué ella miró hacia atrás. Pero la Biblia sí habla de las consecuencias de haber mirado ella hacia atrás. Y pienso que la Biblia no habla de las razones porque Dios quiere dejarnos abiertos. Que cualquier cosa, cualquier situación, hasta una persona o un familiar nos puede dejar con un pensamiento de poner nuestra mirada atrás. Yo personalmente, hermanas, creo que la esposa de Lot no estaba totalmente convencida de las palabras de Dios. Ella escuchó, pero no creyó y pecó con incredulidad. Dudó y a pesar de haber sido advertida por los enviados de Dios. Hermanas, quiero dejarles un reto para todas ustedes. ¿Cuál fue la gran comisión y expectativas de Dios para nuestras vidas? A ser discípulas. Algo que te va a ayudar a no tener la mirada en el pasado es estar en el campo de batalla. Ayudar a otras mujeres a vivir como discípulas. La Biblia es una espada de dos filos, ¿no? Que no solamente corta al frente, pero también me corta a mí. Entonces yo quiero animarlas, que sé que todas tienen sus charlas bíblicas, pero quiero animarlas, que ustedes puedan compartir diario con mujeres, que puedan tener un plan de evangelización, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho a nosotros a no tener nuestra mirada atrás otra vez, ¿no? Y en conclusión, hermanas, piensa un poco cómo hubiera sido de increíble el ejemplo de la esposa de Lot. Si en lugar de mirar atrás, ella hubiera confiado y obedecido en Dios. Yo creo, hermanas, que no se hablaría de la esposa de Lot, sino se hablaría de su propio nombre. Yo personalmente deseo ser una mujer recordada por la obediencia a Dios y deseo con todo mi corazón que ustedes también sean recordadas por su obediencia a Dios, para que podamos ser dignas de ser dignas de imitar. Y para Dios sea la gloria. Buenas tardes, mujeres. Estoy muy feliz que junto a Omi podamos llevarlas a Dios a través de las Escrituras. Y bueno, mujeres, estos días estuve pensando cómo este mundo es impredecible. Siempre pasan cosas que uno no espera. Como es que en Bogotá haya un sol increíble, que uno se ponga un vestido para lucir, que realmente no abriga nada, y de la nada, con un brillo ahí del sol, uno queriéndose tomar una foto, llegue un aguacero de la nada y uno queda como, ¿por qué me puse esto? No sé si les ha pasado, pero a mí me pasa mucho y no llevo paraguas, ¿no? Realmente el clima de Bogotá es impredecible, pero también impredecible son esos días que, ¿saben? Que uno dice, no, me levanté con el pie derecho, hoy voy con todo, y ¿saben? Como realmente me levanté con el pie izquierdo y llegaron muchas malas noticias a mi vida, ¿no? Y mujeres impredecibles son las malas noticias, porque no podemos controlarlo. ¿Quién no ha pasado un día donde todo se junta? Yo les puedo contar un día. El año pasado estaba enferma en la noche y al otro día tenía que ir a una cita médica.
Y yo cojo el Transmilenio, yo estaba un poco maluca y resulta que por distraída me roban la billetera. Ese día yo fui a buscar un policía, mientras me hablaba se me salió la sangre por la nariz y no tenía papel higiénico. Y el policía me dio un papel, que no sé si tenía mocos, pero yo lo que hice fue, necesito algo porque estaba totalmente llena de sangre. Me voy así en el Transmilenio porque tenía esa cita médica y no la podía perder. Yo dije, no, Dios mío, me voy así. Obviamente estaba llorando, acá lo estoy diciendo increíble, pero ese día estaba muy mal. Y yo estaba así cuando una señora me pasó un rollo de papel higiénico, o sea, completo. Y yo, bueno, listo, y me limpié y salí corriendo. Llegué al lugar de la cita médica y llegué tarde. Y después dije, no, ¿y yo cómo pago? Entonces dije, bueno, yo voy a decirle a ver si me reciben X. Y una señora de la nada me dice, yo te pago. Wow, increíble. Y luego yo cuento mi tema y todo, y el médico me espera y me atiende. Después llega Angie y me rescata porque no tenía cómo regresar a la casa. Y luego llega Yuyu y me paga el almuerzo. Increíble, ¿no? Dios cuida mucho. Pero a veces podemos quedar solo con la mala noticia siendo negativas. ¿Qué tal si yo hoy les digo, este día fue terrible? Me enfermé, me robaron, me humillaron en el Transmilenio, o sea, todo el mundo vio que yo estaba llena de sangre y, ¿saben? Fue muy difícil para mí. ¿Cómo sería para ustedes escuchar eso? Y si mujeres, todas podemos recibir una mala noticia o vivirla en este momento. ¿Qué haremos con esas malas noticias? ¿Quieren saber? Sí. Bueno, el título de mi prédica es sácale el jugo a la mala noticia. Sácale el jugo a la mala noticia. Bueno, mujeres, quiero que a través de las escrituras podamos ver los beneficios de lo que parece ser una mala noticia. ¿Están animadas a saber y deleitarse? Bueno, pues vamos a empezar con uno de esos personajes que tuvo un baldado de malas noticias y adivinen quién fue. Job. Job. Era un hombre correcto que amaba a Dios con todo su corazón, sobre todas las cosas. Pero Dios permite que Satanás le ponga pruebas para medir su fidelidad. Y en Job 1, vamos yendo allá, Job 1, se mencionan las malas noticias, una por una. Dice que por cada noticia llega un mensajero, pero no había terminado de hablar y llega otro. O sea, es como, espere, yo le digo otra, y espere, y hay otra peor, ¿no? Y es increíble porque es, bueno, increíble, no tan increíble, es difícil, ¿no? Porque es como, bueno, primera noticia, mira Job, mataron tus criados y se llevaron tus bueyes. La siguiente, el fuego de Dios quemó las ovejas y quemó tus criados. La siguiente, los caldeos mataron a tus criados y se apoderaron de los camellos. Perdiste todo. Y la siguiente, tus hijos y hijas murieron por un viento, se derrumbó la casa y pues ya no tienes nada, ¿no? Wow, imagínense ese momento, o sea, este hombre no tuvo ni un respiro, o sea, ni respiró para asimilar todo lo que estaba pasando. Y saben, pero ahí él aún en medio de eso tenía algo claro. Y este es mi primer punto, y de aquí sale el primer punto. El beneficio de recibir malas noticias es que, primer punto, te entrena a ser estable. Te entrena a ser estable. Vamos a una escritura en Job 1, 20, 22. Te entrena a ser estable. Bueno, me dicen Job 1. Listo, dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¡Wow! ¡Qué difícil situación! Pero esperen, falta otra mala noticia. Y es que él empieza a sufrir de dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Imagínense un absceso de esos feos que tienen materia y ya, lo explotaron, pero todo eso está en el cuerpo. Es un dolor impresionante, pero él también reacciona a eso.
Y vamos a seguir leyendo. Job 2, 8, 10. Vamos. Job 2, 8, 10. Contigo, mi Angie. Dice, y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Su esposa reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Wow, mujeres, este hombre realmente sufrió en todos los sentidos, cambió totalmente de planes, se rindió, pero nunca culpó a Dios. Él dijo, ¿sabes? Como recibo este problema, esta noticia, pero en realidad Dios es bendito. Y dice, bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué es bendito? Es, ¿sabes? Yo anhelo, ¿no? Es digno de honor, es santo, es bueno. Pero como pueden ver, su esposa se reaccionó diferente. Crítica, pensó, es mejor alejarse de Dios. ¿Sí? Y mujeres, yo les quiero preguntar, ¿cuál es la actitud a un cambio en tu vida? ¿Quedas frustrada? ¿Cuál es la actitud a no cumplir tu expectativa del día? ¿Quedas negativa? ¿Cuál es la actitud al ver que una hermana no te respondió como tú querías y te hirió? ¿O cuál es tu actitud al verte nuevamente con los mismos problemas? Salud, economía, familia. ¿Quedas amarga, crítica como esa esposa de Job? ¿O sabes cómo tu relación con Dios es tan inerte que realmente sabes que está, vienes a todas las reuniones, pero y ya, y en tu intimidad, sabes, como ya te rendiste, estoy enferma y ya? Pero realmente, ¿saben, mujeres? Job le sacó el jugo a las malas noticias, ¿sí? Las malas noticias lo entrenaron a ser estable, a su fe, a la fidelidad en Dios. Al final Dios le da el doble de lo que había perdido, pero él entendía, y mujeres debemos entender que las malas noticias nos entrenan a ser estables. ¿Estables en qué? En tu amor y fe hacia Dios, sabiendo que Dios dispone todas las cosas para quienes no lo aman, ¿no? Pero también te entrena a ser estable en tu propia identidad, porque llega una mala noticia, por ejemplo, no sé, perdí una materia, pero tú no te vas a definir por ese error, tú estás firme en Dios. Pero también te entrena a ser estable en tus emociones. Vamos a ir a una escritura en Proverbios 24, 10. Vamos, mi Angie. Pues bueno, bendiga. Te entrena a ser estable en las emociones. Proverbios 24, 10. Contigo. Dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Wow. Aquí hay algo clave, y es que si no estás estable en medio de la prueba, es porque tu fortaleza es limitada. Es decir, que tu fortaleza no es Dios, porque Él sí tiene una fuerza ilimitada. Si tu fortaleza no es Dios, es otra cosa. Imagínense hoy que a todas nos encanta subirnos a un árbol. Y este árbol tiene una rama robusta, y otra rama que es un palito recién desarrollado. ¿En cuál tendrías la confianza de agarrarte? En la robusta. De la robusta, esa rama es Dios. Pero si te escoges agarrarte de esa rama, palito, pues te puedes caer. Realmente vas a quedar desanimada. Hoy yo te quiero preguntar, ¿cuáles son esas ramas pequeñas a donde pones tu esperanza? Capacidades, lo que tienes, tu familia, tu salud. ¿Cuáles son esas cosas que si Dios le hace esto y te lo cambia, tú te desestabilizas? Imagínense Job, si él hubiera puesto su esperanza en todo lo que él tenía. Seguramente le hace caso a la esposa y se mata, pero realmente en nuestro caso, ¿podríamos acabar con nuestra vida espiritual? ¿Saben, mujeres? Hay una mujer que me anima mucho, me inspira por su estabilidad con Dios a pesar de las circunstancias. Y es Omaira. Vamos, Omi. Omaira, ella trabaja, es mamita, discipula a un montón de mujeres. Y también hace un tiempo, ¿no? Tuvo un tema de salud donde, pues a causa de una infección, perdió un poco el tema visual. Pero también tuve la oportunidad de hablar un poco con Lucía, que es nuestra hermana, y me comentaba que antes de ser discípula, Omi le dice, mira, pues me robaron la moto,
Y Lucía como, ¿y tú por qué no lloras? O sea, porque esa cara de, me robaron como si hubiera sido un dulce, ¿no? Y ella me dijo, me quedé tan impresionada por su corazón tan tranquilo, que eso me inspiró. Y yo, wow. Y saben, mujeres, las mujeres estables emocionalmente inspiran a otras a querer esa estabilidad, ¿no? ¿Y cómo se encuentra eso? Apoyándonos en esa fuerza ilimitada de Dios. Vamos. ¿Sí? Por eso quiero darles tips como para saber cómo apoyarse en esa rama robusta que es Dios, que es estable. Bueno, el primer tip es, busca soluciones en vez de vivir recordando las malas noticias. Busca soluciones en vez de vivir recordando las malas noticias. No tienen que ir ahí, pero sí es importante que ahí anoten esta escritura. Lamentaciones 3:19. Lamentaciones 3:19, escuchen qué dice. Qué locura, nada. Dice, recuerda que estoy afligido y ando errante, que estoy saturado de hiel y amargura. Recuerdo esto bien y por eso me deprimo. Mujeres, si recordamos lo que nos falta todo el día, si ponemos música de nostalgia, si nos encerramos en el cuarto, ¿cómo no estar deprimidas? O sea, ¿cómo no estar deprimidas? La solución es lo contrario, o sea, busca lo que te genere alegría. El reino es un tesoro para animarnos, la alabanza te ayuda a saber qué tienes, ¿no? Es como Dios es lo único y verdadero y vivo. Y también cambia la música que si es necesario, ¿no? Y ahí va mi reto, ¿no? Mira qué hábitos te está generando vivir desanimada. Yo sí les digo, yo soy naturalmente una mujer súper melancólica, nostálgica. Yo de 10 canciones, una es romántica, porque si no me pongo a llorar. O sea, realmente me vivo la vida triste, ¿no? Pero cambien decisión, miren qué hábitos, ¿no? Otro tip, vivir el presente y ser agradecida. No tienen que ir ahí, pero también, importante, Eclesiastés 7:10. Vivir el presente y ser agradecida. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Entonces, mujeres, si vas a recordar tu pasado es para agradecer, ¿no? Si quieres recordar las victorias pasadas es porque quizás esa táctica, esa forma de llegar a esa victoria te puede ayudar hoy. Pero si no, simplemente agradece y recuerda que si ese día Dios te ayudó, hoy te va a volver a ayudar, ¿no? Y el increíble tip que amo mucho, que me ayuda mucho es, no te engañes, las malas noticias en realidad son buenas noticias. No te engañes, las malas noticias en realidad son buenas noticias. Y vamos a una escritura que está en Isaías 46. Vamos, Angie. Isaías 46. Vamos, mi Angie, muy bueno. Vamos, mi Angie, increíble. Bueno, en contexto de esta escritura, Isaías lleva un mensaje de consuelo a Jerusalén. Antes de eso, ellos reciben la noticia de que van a ser oprimidos por Babilonia. Entonces, imagínense ese corazón, ¿no? Han estado esclavos y otra vez les dicen, miren, otra vez va a llegar otra persona, va a llegar otro reino y así. Entonces, ahora vamos a leer Isaías 46. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. O sea, nosotros en medio de nuestras malas noticias, ¿qué vamos a decir? ¿No? Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Vamos a leer el 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Portadora de buenas noticias a Sión, súbete a una alta montaña. Portadora de buenas noticias a Jerusalén, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Señor, su Dios. No te engañes, las malas noticias en realidad son buenas noticias. Dios nos llama a proclamar y a levantar nuestra voz en medio de una mala noticia. ¿Para qué? Para reconocer que todo mortal, que nosotras somos frágiles y que eso nos lleva a necesitar de Dios. También nos lleva a crecer en compasión, ¿saben? Pues en un discipulado, el hecho de que tú tengas una mala noticia, una prueba, te va a ayudar a
a conectar con la otra persona. Aun cuando no es igual, pero uno sabe qué sentir, cuál es ese dolor. Y mujeres, cuando sabes que es vivir en una mala noticia y Dios te salva, estás deseosa de ser portadora de buena noticia, que es Dios. Te da ganas de hablar, de evangelizar, para que todos comprendan que la mala noticia pasa, pero Dios permanece. Y Él es nuestra buena noticia. En definitiva, mujeres, el clima de Bogotá es impredecible, como también las malas noticias. Llegan sin que uno se lo espere. Aún así podemos sacarle el jugo a esas malas noticias, entendiendo que nos entrena a ser estables en nuestra relación con Dios, en nuestras emociones y también en nuestra identidad. Mujeres, paremos ya de pensar todo el día en esa mala noticia. Despertemos que hay muchas cosas por agradecer. Hay soluciones en medio de las victorias pasadas que te pueden ayudar hoy. Y recuerda y no te engañes. En realidad las malas noticias son buenas noticias. Pues ahí es donde podemos levantar nuestra voz y decir, yo soy frágil, pero mi buena noticia es que Dios es fuerte. Y para Dios sea la gloria. Buenas noches, mujeres.